Bien. Señor, te damos gracias, bendito Dios, en este día hermoso, en esta noche, Señor, que tú nos regalas. Pidiéndote, Rey Celestial, que toda palabra que salga de mi boca y de nuestra boca, Señor, sea inspirada por ti, Espíritu Santo. Llévanos a través, Señor, de esta materia, para que podamos comprender, Señor, la profundidad del mensaje profético de lo que tú, Señor, les asignabas a cada uno de los profetas, bendito Dios, allá en el Antiguo Testamento. Gracias te doy, Señor, por la vida de Nevis, por la vida de Jefferson, por la vida de Yulisa, por la vida de Camila, por la vida de Leonora, Señor. Eh, todos aquellos, Señor, que en este día disponemos este tiempo, un tiempo igualmente de adoración, Señor, una ofrenda, bendito Dios, para darte la gloria y para que nosotros seamos, Señor, cada día bendecidos rica y abundantemente en tu sabiduría y en el conocimiento de tu santa y bendita palabra. Guíanos, Señor, llévanos a través de esta clase del día de hoy en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a empezar con esta clase. Excelente. ¿Estamos viendo pantalla? Por favor. Sí, sí, señor. Perfecto. Profetas mayores y menores, entendiendo que por el hecho de que se llamen mayores, otros se llamen menores, no tiene nada que ver con que el mensaje de los unos y los otros sea más relevante, sino tiene que ver con la extensión de cada uno de los libros, más bien. Esto quiere decir que, ejemplo, el libro de Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, o el libro de Ezequiel y Daniel son más extensos que el de Oseas, el de Joel, el de Amós, de Abdías, de Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. También tenemos a Sofonías, tenemos a Ageo, Zacarías, Malaquías. Entendemos que profetas mayores son cuatro, pero que el profeta Jeremías escribe dos textos. El, el libro que lleva por nombre Jeremías y Lamentaciones también está ahí. Vamos a continuar. Entonces, hablemos un poquito acerca de todos los profetas. Los mayores, vemos que tenemos a Isaías, vemos que tenemos a Jeremías y vemos que de Jeremías se desprende Lamentaciones y también se desprende un libro o un profeta del Antiguo Testamento que se llama Baruch. Este profeta Baruch y este libro es un libro que fue catalogado y se cataloga dentro de los deuterocanónicos, o sea, aquellos que no fueron avalados en el canon hebreo para que pudieran pertenecer a la Biblia que nosotros manejamos y tampoco a la Biblia hebrea. Pero Baruch igualmente tiene un escrito y una carta que le pertenece al profeta Jeremías, por eso igualmente tiene esa relación con Jeremías. Ahora, podríamos preguntarnos qué tan válido es que yo lea estos libros deuterocanónicos y yo siempre he tenido la convicción de que es bueno leerlos, es bueno informarnos acerca de todos estos libros, pero sí soy consciente de que debemos tener una madurez espiritual para que de pronto nuestra fe, nuestra profesión de fe, indudablemente no sea movida, no sea de pronto cuestionada. Pero yo les animo a que ustedes puedan leer igualmente esos libros que no están en nuestra Biblia, como Judith, como
el libro primero y segundo de Macabeos. Todo esto es interesante, ver qué sucedió en esos tiempos en que el Señor ya no envió más profetas. O sea, estamos hablando de ese periodo intertestamentario después de Malaquías. Pero es interesante, no podemos decir que el Señor no siguió haciendo su obra, ¿no? Simplemente dio ese tiempo para que inmediatamente después apareciera Juan el Bautista y empezase lógicamente el Nuevo Testamento. Yo les invito, cuando tengan tiempo igualmente, de poder acercarse a esos libros y entender y ver por qué esos libros no fueron incluidos dentro del canon, ¿sí? Es interesante que nosotros no simplemente digamos, no, es que no fueron incluidos dentro del canon, porque muchas veces se nos van a acercar y nos van a decir, pero ¿por qué? Entonces, la única forma en que yo puedo dar una buena respuesta a esto es porque igualmente reconozco y conozco, ¿sí? Las causas por las cuales no entraron, no ingresaron a ser parte de, del canon hebreo, ¿verdad? Entonces, mayores los profetas tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pero igualmente tenemos 5 libros, entendiendo que Jeremías escribe 2. Por el lado de los profetas menores, tenemos Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Hoy vamos a hacer una presentación básicamente del curso. El día de mañana, Dios mediante, estaremos ingresando a estudiar los profetas preexílicos porque los vamos a separar en tres periodos, que es el periodo preexílico, el periodo exílico y postexílico. Así nos vamos a estudiar. Muy bien, continuemos. Los profetas mayores, como hablábamos ahora, no es que tengan un mensaje más relevante que los demás, ¿no? Simplemente que tienen una extensión de capítulos y versículos mayores que los otros. Vemos a Isaías con 66 capítulos. Sí, la principal posiblemente profecía de condena y consolación mesiánica. Jeremías con 52, igualmente 1363 versículos, juicio contra la moral de Judá y el deterioro espiritual. Lamentaciones, vemos que es corto, es 154, 5 capítulos, 5 poemas de lamento por la caída de Jerusalén. Ezequiel 48 capítulos, 1268, profecía del juicio durante el cautiverio babilónico. Daniel, que sabemos que también es exílico, 12 capítulos, 356, libro de profecía sobre los postreros tiempos. Acuérdense que el libro de Daniel también es escatológico, ¿verdad? Tiene que ver con la escatología. Entonces, estos 5 libros tienen un total de 183 capítulos, juntándolos todos, y 4433 versículos. Muy bien. Los profetas menores, como estábamos hablando, sin que, vuelvo y digo, sin que el mensaje sea menos relevante, simplemente que la extensión de los libros es menor. 14 capítulos Oseas, 3 capítulos Joel, 9 capítulos Amos, Abdías 1 capítulo, Jonás 4 capítulos, Miqueas 7 capítulos, Nahum, Habacuc cada uno con 3, Sofonías con 3, Ageo tiene 2, Zacarías 14, Malaquías 4, igualmente cada uno de ellos con un resumen y un mensaje profético hacia el pueblo de Israel. Y esto es importante entender cuál es el mensaje que en esa época estaban enviando los profetas.
para un total de 67 capítulos y 1050 versículos. Ustedes saben que todas estas diapositivas, igualmente yo se las estoy enviando con el respectivo video. Entonces vemos las fechas, acordémonos que nosotros no podemos hablar de una fecha exacta, sino de aproximaciones. Ahí estamos viendo, ejemplo, Joel 850 hasta 700 antes de Cristo. Las fechas del Antiguo Testamento van en orden descendente para llegar al punto cero, ¿no es cierto? El punto cero que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y a partir de ese momento, entonces los años van en un proceso ascendente, ¿sí? De menor a mayor. Jonás, 800 años antes de Cristo, 780, y así sucesivamente. Vemos ejemplos los profetas exílicos, Daniel 604 al 535 aproximadamente, Ezequiel 593 al 570, Abdías igualmente 585 antes de Cristo. Aquí ya estamos viendo que estamos separando los preexílicos, los exílicos y los postexílicos, que esa es la forma como los vamos a trabajar en estas clases que vamos a tener. Eh, Muy bien. Eh, los profetas y su lugar geográfico donde desarrollaron su labor, su ministerio o su profecía. Tenemos tres en Israel, fueron enviados, Amós, Oseas y Ezequiel. Tenemos dos a Nínive, Jonás y Nahum. Tenemos uno a Babilonia, que fue ¿quién? Daniel. Tenemos uno que fue enviado a Edom, Abdías. Y también tenemos 9 que fueron enviados a Judá, que son Joel, Isaías, Miqueas, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien. Los profetas, el nombre proviene del hebreo Nabim, que significa el que habla en lugar de. Por lo tanto, los profetas son aquellos que fueron utilizados para hablar en lugar de Dios. Ellos llevaban un mensaje claro de Dios. Algunos profetas no han dejado escritos, como son el caso posiblemente de Natán, ese profeta que estuvo en el tiempo de David, Elías y Eliseo, profetas del reino del norte, tampoco vemos un libro. Otros, en cambio, tienen esos libros tan extensos como Isaías y más pequeños como Amós. Hoy en día también vemos ese mover de los profetas teniendo mucho cuidado, mucho cuidado con esto, porque a veces el pueblo de Israel, perdón, el pueblo de Dios en la actualidad eh, muchas veces va detrás de estas campañas donde dicen, hoy haremos una campaña con el profeta tal, y ustedes se saben perfectamente que muchos hermanos nuestros se mueven en emociones, se mueven en emociones y esto cuando usted dice, oh, viene un evangelista, o viene un profeta, esos son los días en que la congregación donde usted y yo estamos, esos son los días en que no le entra una sola persona más, ¿cierto? Porque muchas veces los hermanos, y con mucho dolor me da, debo decirlo, muchas veces van a ver qué les depara el futuro, o sea, qué palabra profética les va a decir esta persona. Y esto es muy semejante, discúlpenme si no están de acuerdo y que el Señor me disculpe, pero creería que es correcto. Esto es muy semejante a aquellas personas que van a donde los chamanes, ¿sí? Y van exactamente también allá donde los gitanos y todo esto para que les lean la mano, les lean esto como buscando que les digan qué es lo que les depara el futuro, ¿no? Entonces esto es de mucho cuidado
de mucho cuidado porque esto mueve emociones, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado. El mensaje profético primeramente es el conocimiento de Dios, ¿sí? Segundo, ¿de qué hablaban ellos? De la fidelidad. Siempre estaban redarguyendo, siempre estaban diciéndole a las personas, cuidado con esa fidelidad al pacto, a la alianza, que tuvieran cuidado, valoración de la ley, la elección, ¿verdad? ¿Ustedes van a estar con quién? ¿Van a seguir al Señor o van a estar del lado de los Baales? ¿No? Y ellos denuncian, ¿qué denuncian ellos? La idolatría. Sí, por lo tanto, cuando a su congregación llegue una persona con el rótulo o el título de profeta, debemos nosotros también mirar, sí, cuál es el mensaje que este hombre o esta mujer está trayendo para la congregación. Desafortunadamente, la mayoría de los mensajes que hoy escuchamos de los profetas son aquellos de riqueza, de crecimiento de la iglesia. Yo declaro, el Señor dice, y esto es muy delicado, sí, porque lo que estábamos hablando ahora, el nombre Nabim quiere decir el que habla en lugar de, y muchas veces se pueden estar diciendo cosas que Dios en ningún momento ha dicho que se digan. ¿Sí? Esto la profecía y todo esto es bien delicado. Entonces, ¿qué más denunciaban ellos y se deben denunciar? La injusticia, el culto vacío, ese culto de que realmente no está adorando, en ningún momento se le está dando la grandeza y el primer lugar a Dios, ¿sí? El culto vacío. ¿Qué más? Exhortan a la conversión. Muchos de los que están en nuestras congregaciones no han nacido de nuevo. ¿Sí? Hay personas que no han nacido de nuevo, que pueden llevar 15, 20 años congregándose, pero que usted realmente no nota un cambio. Sí, no ha habido realmente un cambio, no ha habido una conversión, no hay ese deseo de estar sirviéndole igualmente a la obra del Señor. Entonces el profeta exhorta, sí, el profeta denuncia, el profeta exige conocimiento de Dios. El profeta exige fidelidad a la alianza, sí, a estar pendientes y de seguir los mandamientos de Dios. Eso es parte del mensaje profético y lógicamente prometen la salvación. Debemos entender que el mensaje profético tiene tres partes esenciales, que es la exhortación, la edificación y la consolación. Sí, son tres partes supremamente importantes. Si esas partes no están en el mensaje profético, es de dudosa procedencia, de dudosa procedencia. Muy bien, los profetas, según la distribución de los libros, y quise resaltar esto en rojo, estamos hablando de la Biblia hebrea, no estamos hablando de la que usted y yo tenemos. Los libros de los profetas en la Biblia hebrea se clasifican de la siguiente manera. Los profetas anteriores, Josué, jueces, libro de Samuel. ¿Por qué libro de Samuel? Porque en la Biblia hebrea es un solo tomo, no como en la nuestra que hay primero y segundo tomo de Samuel. Lo mismo sucede con el libro de los reyes. ¿Sí? Es un solo tomo. Y los libros de los profetas posteriores, que igualmente son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. Muy bien, volvamos a mirar quiénes son los 12 profetas menores. Sí, démosle la vuelta ahí y vamos a ver entonces, el primero es Oseas, Joel. Le animo a que usted empiece a memorizarse el orden que igualmente se están poniendo. Vemos a Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, vemos a Nahum,
Vemos a Habacuc, vemos a Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Entre estos profetas, algunos tuvieron una labor un poco compleja, como digamos, el caso de Oseas también. Todos conocemos cómo fue su ministerio, qué le pidió el Señor que hiciera. Sí, entonces son situaciones, pero todo eso es porque el Señor tenía un propósito de mostrarle al pueblo de Israel cuán mal estaban delante de él, cuán mal estaban delante de él. El profeta siempre irá a corregir detalles delante del Señor. Muy bien. La clasificación se hace como punto de partida del exilio, ¿no? Entonces, otra clasificación, perdónenme, tiene que ver con la cronología en que aparecieron los profetas. Y para esto se considera como punto de partida el exilio en Babilonia como el tiempo significativo. Por lo tanto, tenemos los profetas preexílicos, o si queremos decirles antes del exilio, los profetas exílicos durante el exilio, y por último, los profetas postexílicos, después del exilio. Pues, vuelvo y repito, esta es la forma como desde mañana, Dios mediante, si el Señor nos permite, estaremos empezando con los profetas preexílicos. Los profetas preexílicos. Vemos a Natán, vemos a Elías Eliseo, Amós, Oseas, Jeremías, Miqueas, Isaías, primer libro, porque Isaías es preexílico y también es exílico, ¿sí? Entonces, Sofonías, Nahum y Habacuc, profetas exílicos. Ezequiel, Abdías, Isaías, segundo libro, y por supuesto también está, que aquí me faltó, Daniel, postexílicos, Isaías, Ageo, Zacarías, Jonás. Y fíjense, Isaías está en los tres tiempos, ¿sí? Está en preexílico, está en exílico y está en postexílico. Tenemos a Ageo, Zacarías, Jonás, Malaquías y Joel. Muy bien. Los profetas son llamados, ¿sí? Ese es un llamado. eh, por Dios, es algo muy fuerte, para que el Señor igualmente le mande a usted a dar un mensaje profético a la iglesia, es porque su relación con Dios es una relación con el Espíritu Santo, es una relación muy profunda, donde el Señor igualmente ya tiene esa condición de, de poderle encargar a usted que hable en su nombre. Discúlpenme. Y han respondido de la siguiente manera. Isaías, vemos ahí los versículos. Ezequiel igualmente. Acuérdense que cuando ustedes y yo estudiando vemos estos versículos, no simplemente veamos la diapositiva, sino vayamos al texto para poder tener ese conocimiento y esa relación de por qué los profetas fueron llamados por Dios y respondieron, de qué manera fue que respondieron ellos ante ese llamado al Señor, ¿verdad? Tenemos entonces, y aparte de ese llamamiento, lógicamente es con una misión, ¿sí? Es anunciar al pueblo la salvación, pero también el castigo, ¿verdad? Acordémonos de Jonás, que igual, bueno, Jonás es un caso en particular donde él se rehusó primeramente a ir a llevar el mensaje del Señor. Pero aparte de eso, cuando ya fue, les dijo, si ustedes no se arrepienten, va a venir la ira de Dios sobre ustedes. Pero si ustedes hacen arrepentimiento y todo, pues va a haber una salvación de ustedes también, ¿no? Recordando ese pacto del Señor, vemos nuevamente a Isaías, Amós, Oseas, y otra vez allá a Isaías en el capítulo. ¿Quién ha recibido el llamado de Dios?
no puede resistirse y no debe resistirse a anunciarlo. Cuando usted y yo un día pasamos al frente del púlpito y dijimos, yo recibo a mi Señor Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor, ese día debemos entender que nuestra vida le pertenece a Cristo, ¿sí? Y que nosotros debemos estar dispuestos en cualquier momento de que el Señor me llame para alguna misión, me llame para algún ministerio. Y ese es el tiempo en que no es bueno, para nada, no es bueno resistirse a ese llamado. Al contrario, acuérdense que ustedes, nosotros, perdónenme, nosotros todos fuimos comprados, sí, fuimos comprados por un precio muy alto, sí, y por lo tanto, como dice la palabra, usted y yo ya no nos pertenecemos, ya no nos pertenecemos. Entonces, vemos aquí aquellos que igualmente no pudieron quedarse y no resistieron, y perdónenme, Amós, Jeremías. Y ahí vemos también una cita del Nuevo Testamento, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17, recordando que esta carta fue escrita por Pablo a los Corintios y por lo tanto cuando nosotros anunciamos este tipo de cartas personales, la preposición no es de, esta no es carta primera de Corintios, sino primera a los Corintios, ¿sí? Esa es la forma realmente correcta de hablar acerca de estas cartas. Se podría hacer más largo y decir primera carta de Pablo a los Corintios, listo, también sería bueno, pero pues un poquito más largo. Muy bien, continuemos. ¿Qué imagen de Dios nos transmiten? Esto es algo para que usted igualmente se esté preguntando. ¿Qué imagen de Dios me transmite a mí un profeta? Cuando yo hablo y me hablan de un profeta, ¿cuál imagen es la que yo debo tener de este profeta? Por otro lado, ¿a qué nos anima? Cuando usted y yo tengamos en nuestra congregación una persona con el nombre o con ese rótulo de profeta, la pregunta sería, ¿a qué me está llamando? ¿Cuál es el mensaje que este hombre o esta mujer está transmitiendo de parte del Señor? Igualmente, ¿a qué nos están animando? Sí, eh, hoy en día hay una doctrina que está muy movida, que es esta doctrina de la prosperidad, ¿no? De la prosperidad, qué cosa tan peligrosa, ¿sí? Y que es algo que muchos de los profetas que hoy en día se hacen llamar profetas, eh, igualmente están manejando esa doctrina de la prosperidad. Sí, es peligroso. Y a mí me parece que este ministerio de la profecía es muy peligroso. Y si nosotros analizamos los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento y los balanceamos con los mensajes de muchos de los llamados o autollamados, autoproclamados profetas, hoy en día nos damos cuenta que en su mensaje no está muchas veces esas tres pilares fundamentales, que ante todo es esa exhortación, ¿sí? ¿Cómo está la vida de ustedes de congregación delante del Señor? Y qué peligroso es decir, el Señor dice, sin que realmente el mensaje venga realmente de parte del Señor. Es muy complejo esta situación. Como les decía, el día de hoy vamos a hacer una, una corta, ¿cómo se llama? Introducción. Ya mañana nos vamos a poner a estudiar a fondo los diferentes
profetas preexílicos. Entonces, les agradezco enormemente. Ustedes saben que lo que estamos haciendo en esta clase o en este grupo, básicamente, es desear que aquellos que ya han tenido un tiempo con el Instituto Bíblico Cuadrangular, llámese presencial, llámese virtual, igualmente puedan ya terminar este proceso, darle ya un término a este proceso académico y poder seguir adelante, ya graduarse, Dios mediante, ahora en diciembre. Esa es la idea que tiene nuestro director, el pastor Fermín. Y bueno, para mí es un grande honor poder tener esta oportunidad también y privilegio de poder hacer estos grupos pequeños para poder igualmente ayudarles, colaborarles a ustedes para que no sigamos esperando esa graduación que yo creo que muchos de ustedes ya están ansiosos por tener igualmente ese cartón. Entonces, muchas gracias por este tiempo el día de hoy, como les digo, cortico, y que Dios, mis hermanos, nos bendiga y les bendiga rica y abundantemente en sabiduría, ¿sí? Y en el conocimiento de su santa y bendita palabra. Entonces voy a dejar de compartir y ya hablamos un poquito acerca de